Buenos días a todos, soy José Granero, el secretario técnico del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales y estamos hoy en esta jornada sobre la Ley 7/2022 en el marco de las cuestiones que el colegio organizó por el Día Mundial del Medio Ambiente, que creo que fue el día 5 de junio, domingo, y que organizamos ya también otra jornada a través de otro ponente con las diferencias más importantes en la ley. Seguimos en este tema y además nuestra ponente de hoy, Laura Sanz de Siria Álvarez, responsable nacional de la unidad de negocio de una consultoría a nivel internacional, Safety Clean, que es ingeniera química, que nos va a hablar no solamente de la ley nueva que está en nuestras manos desde hace unas semanas, sino que también nos puede proporcionar una oportunidad de negocio desde vista del punto profesional. Entonces vamos a mostrar atención en esta nueva jornada, porque puede ser un momento de ampliar nuestras miras profesionales y poder incluir nuevas líneas de negocio. Sin más, Laura, pues nada, darte la bienvenida al colegio y esperemos que sea provechosa para todos los escuchantes y bioconferenciantes la jornada de hoy. Muchas gracias, Laura, y a tu disposición. Muchas gracias, José. Pues efectivamente, voy a intentar dar un poquito esta charla del día de hoy. Lo primero que voy a hacer es, voy a compartir la presentación y ahora comienzo tanto presentándome a mí como presentando a mi empresa. Vale, perfecto. Creo que estáis todos viendo perfectamente la pantalla, ¿verdad? Vale, lo primero, efectivamente, soy Laura Sanz de Siria. Soy todo un poco lo que ha dicho José Granero, pero principalmente lo que yo hago ahora mismo en Safety Clean. Soy la responsable de medio ambiente, por un lado, de una empresa como Safety Clean, que si veis un poco la transparencia diferente para que nos centremos, qué es lo que hacemos, es que nosotros suministramos unos servicios de limpieza de piezas con una maquinaria específica. De esos servicios se genera un residuo, por tanto somos gestores de residuos a nivel nacional, y derivado de esa gestión de residuos hay una serie de obligaciones legales que tienen los productores de residuos y que nosotros intentamos darles solución a través de un servicio de consultoría y asesoría medioambiental. Safety Clean se encuentra presente, como ha dicho bien José Granero, es de manera internacional en diferentes países. En todos los países más o menos ofrecemos los mismos servicios de, por un lado, servicios de limpieza de piezas, por otro lado, servicios de gestión de residuos y servicios de consultoría medioambiental. Pero ya si nos metemos un poco más en lo que es la consultoría ambiental, que sería pues, una de las tres ramas que tiene Safety Clean, nosotros ayudamos a todos nuestros clientes al cumplimiento legal de todas las obligaciones que tienen en materia de gestión de residuos, ¿vale? Por eso esta legislación nueva, esta nueva ley de residuos, nos ha afectado a nosotros de lleno para cambiar los servicios que nosotros ofrecemos a nuestros clientes, y también a todos ustedes, si llevan cualquier proyecto o cualquier dirección de una empresa que genera residuos, les va a cambiar el paradigma y por tanto tienen que estar atentos a todas estas nuevas obligaciones, ¿vale? En Safety Clean nosotros no solamente hacemos toda esta parte que la llamamos de requisitos legales, sino que podemos llegar a la parte de voluntaria, como puede ser cualquier sistema de gestión ambiental, o pues ahora mismo está bastante en boca de todos todo el tema de la huella de carbono. Eso es un poco lo que nosotros estamos ofreciendo. ¿Cuál es la dimensión que tenemos un poco del departamento? A día de hoy somos 14 técnicos en el departamento, multidisciplinares repartidos por toda la geografía. Nosotros como empresa, Safety Clean tiene implantada la norma ISO 14000 y calculamos la huella de carbono. Entonces, una vez que os he dado en 2 minutos un poco unas pinceladas de quién soy yo y quién es mi empresa, voy a comenzar con el tema de hoy, que es la nueva ley de residuos. El título de la webinar de hoy es bastante retante porque dice retos y oportunidades. El primer reto es que esta ley es una ley súper vasta, es una ley muy extensa. Entonces, en una conferencia, una charla que vamos a dar ahora mismo de 30 a 40 minutos más preguntas, es casi imposible que yo me pueda meter en los puntos específicos que pueden afectarle a cada uno de ustedes o cada una de las empresas donde ustedes trabajan, etc. Entonces, bueno, yo al final del todo dejaré mi correo electrónico y si yo puedo ayudarles en cualquier duda más extensa que tengan, fenomenal. Pero la idea un poco del día de hoy, yo quiero que la ley de residuos
la vayamos entendiendo tanto como usuarios, porque nos va a afectar mucho como usuarios, como a nivel de empresa. Y a nivel de empresa, no solamente en la parte de la producción de residuos, sino también todo lo que puede conllevar alrededor, ¿vale? Entonces, lo primero para poder situar esta legislación es que hay que saber un poco el contexto de por qué sale esta ley y por qué deciden promulgarla. Por un lado, estábamos hasta el día de hoy, bueno, hasta hace muy poco, con una economía lineal. ¿Qué significa una economía lineal? Pues una economía de que consumimos, gastamos y mandamos como residuo, pero no hacemos una economía circular. Sabemos todos mucho y mucho más ahora mismo la falta de materias primas que hay, el tema medioambiental, los gases de efecto invernadero, el factor multiplicador. ¿Por qué? Porque cada vez somos más en el planeta, es decir, cada vez vamos a llegar en el año 2050 a 9 millones 9.000 millones de habitantes y eso va a hacer que tengamos un mayor consumo de energía, un mayor consumo de agua, de alimentos, etc. etc. Entonces, realmente vamos a pasar de una economía lineal a una economía circular. De hecho, esta legislación, como luego veremos, es la primera legislación que incorpora en su texto legal la definición de economía circular. ¿Vale? Dentro de esta necesidad de una economía circular, actualmente ya había planes de acción de economía circular. De hecho, había un plan de acción del año 2015 al 2019, pero ese plan de acción se basaba en la prevención de residuos. Es decir, si una empresa genera residuos, pues vamos a hacer todo lo posible para que generen menos residuos o vamos a hacer todo lo posible para que esos residuos se gestionen correctamente. Lo importante de este segundo plan de economía circular, que está basado también en todos los principios de esta legislación, es que ya no solamente va a la prevención de residuos, y ahora lo importante es el diseño de los productos. Es decir, que se da mucha importancia a que las empresas que ponen en el mercado lo que pongan en el mercado estén correctamente diseñadas y por el otro lado es muy importante el poder del consumidor, el diseño de los productos para que a la hora de decidir qué consumir, consuman los productos que sean que tengan un diseño mejor y por otro lado a la hora de generar los residuos sepamos cómo separar, cómo reciclar y tener pues, una conciencia de esta economía circular. El marco legal, ¿de dónde viene todo esto? La Directiva de Residuos es del año 2018. De hecho, ahora mismo en Europa se está cuajando la siguiente ley de residuos, la siguiente Directiva de Residuos, pero nosotros en España la verdad es que vamos un poco tarde con todas las transposiciones de las leyes y esta directiva es del año 2018. No solamente la nueva ley de residuos coge toda la parte de la Directiva de Residuos, sino que también coge la parte de la Directiva de plásticos de un solo uso, ¿vale? Entonces vais a ver que esta ley no solamente tiene temas de residuos y suelos, que era un poco el origen de la directiva, sino que también tiene bastantes temas de plásticos de un solo uso, ¿vale? Se han utilizado los textos de estas dos directivas más cambios de ciertos aspectos de la antigua ley de residuos, que era la 22 del 2011, ¿para qué? Para crear esta nueva legislación, que es la ley 7 del 2022, ¿vale? Esa es la ley de la que vamos a hablar. ¿Cuál es la estructura que va a tener la nueva ley? Como he dicho al principio, es una ley súper vasta, súper extensa y, bueno, pues como cualquier legislación, tiene toda la parte de disposiciones y principios generales, toda la parte de definiciones, que es bastante importante, un apartado específico para toda la parte de producción, posesión y gestión de residuos. Habla, y es un tema muy importante, de la responsabilidad ampliada del productor. ¿Por qué? Porque pone las bases para que luego se desarrollen reglamentos que obliguen a ciertos productos a adherirse a esta responsabilidad ampliada del productor. De hecho, al final de esta webinar daré 3 pinceladas sobre el nuevo Real Decreto que se está cuajando en el Ministerio para salir a final de año del nuevo Real Decreto de envases y residuos de envases, que si esta ley de residuos es una ley que tiene novedades, el nuevo Real Decreto de envases creo que sí que va a revolucionar un poco lo que es toda la cadena de suministro y demás. Responsabilidad ampliada del productor. De hecho, ya hay obligaciones con fechas para ciertos productos en el mercado que tienen que estar adheridos a esta responsabilidad ampliada del productor, ¿vale? Luego, esta ley es una ley que incluye impuestos, incluye medidas fiscales, incluye un impuesto sobre envases plásticos no reutilizables e incluye un impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, ¿vale? Habla un poco también de suelos contaminados y, por último, habla de todo el tema de la responsabilidad, vigilancia, control y el régimen sancionador, que veremos que hay una parte muy importante en esta parte del régimen sancionador porque las sanciones se van a duplicar y encima hay ciertos conceptos que antes eran leves que van a pasar a ser graves. Como toda legislación, para que veáis lo vasta que es, tiene 22 disposiciones adicionales, 10 transitorias, 2 derogatorias, 13 finales y 16 anexos. De hecho, dentro de los anexos se encuentra una nueva clasificación de destinos de residuos que habrá que empezar a tener en cuenta para todos nuestros residuos.
Definiciones. No voy a poner aquí todas las definiciones. Mi idea de esta charla del día de hoy no es explicaros la ley, sino explicaros los cambios y las novedades que nos pueden afectar, ¿vale? Con lo cual, cuando hablamos de definiciones, hablamos de ¿qué nuevas hay? Hay una nueva definición de residuos de construcción y demolición, de residuos alimentarios, de lo que es la valorización de materiales, de lo que es relleno en vertedero y de los temas de los residuos municipales, ¿vale? Aparte, proveniente de la normativa de plásticos, nos van a dar unas definiciones de plástico, producto de plástico de un solo uso, qué es plástico biodegradable, oxodegradable y qué es un arte de pesca, ¿vale? ¿Por qué? Porque de hecho, aunque bueno, supongo que a lo mejor hay algún pescador, pone ciertas obligaciones para el reciclaje de las artes de pesca. También se modifican ciertas definiciones, se modifica la definición de recogida, de tratamiento intermedio, y eso es una parte importante porque ya no se considera ciertos tratamientos como tratamientos finales, sino son como tratamientos intermedios, que por tanto, cuando un gestor, nosotros como productores o nuestra empresa como productores, nos entregue el destino final, si esos destinos que antes eran destinos finales ahora son tratamientos intermedios, tendremos que solicitar a nuestro gestor que nos especifique realmente el tratamiento intermedio. Introduce el concepto de productor de producto, puesto que hablan de la responsabilidad empleada del productor y hay que hablar de productor de producto. Suelo contaminado, compost, digerido y residuo peligroso. Hay una pequeña modificación que ahora veremos. Y hay la primera, como he dicho antes, la primera definición de qué es la economía circular, ¿vale? Que voy a leerla un poco para que todos lo entendamos. Es un sistema económico en el que el valor de los productos, materiales y demás recursos de la economía dura el mayor tiempo posible, potenciando su uso eficiente en la producción y el consumo y reduciendo de este modo el impacto medioambiental de su uso. También reduciendo al mínimo la generación de residuos, la liberación de sustancias peligrosas en todas las fases y, en su caso, mediante la aplicación de la jerarquía de residuos. Un poco lo que ya sabemos, ¿no? Es decir, pasamos de economía lineal a economía circular. Y como les he dicho antes, la parte de residuo peligroso cambia. ¿Por qué cambia? Cambia solamente un aspecto. Anteriormente el residuo peligroso era solamente el residuo que haya contenido cualquier característica de peligrosidad y los envases que lo habían contenido siempre y cuando quedaran restos, pero ahora, aunque el envase que ha contenido una sustancia peligrosa esté vacío, si nosotros ese envase quisiéramos gestionarlo como residuo no peligroso, deberíamos de demostrar que no presenta ninguna de las características enumeradas en el anexo 1. Es decir, que realmente, a no ser que queramos caracterizar ese envase, a partir de ahora todos los envases que han contenido sustancias peligrosas van a tener que ser considerados residuos peligrosos. Hay un apartado bastante extenso sobre subproducto y fin de condición de residuo. Las 4 características por las cuales se considera un subproducto no han variado con respecto a la anterior legislación. Un subproducto tiene que tener las siguientes 4 condiciones. Que tenga seguridad de que la sustancia o objeto va a ser utilizado posteriormente, que la sustancia o objeto se puede utilizar directamente sin tener que someterse a ningún tipo de transformación, que la sustancia o objeto se produzca como parte integrante de un proceso de producción y que el uso ulterior cumpla con todos los requisitos pertinentes relativos a productos y protección de la salud humana y medio ambiente. Es decir, esto era lo que se definía en la ley y sigue siendo lo mismo de que es un subproducto. ¿Cuál es la diferencia que ha metido esta ley? Bueno, y también había una definición en el artículo 5 que existe de que es una fin de condición de residuo, que son estas 4 que vemos, son bastante similares a las que había antes. ¿Cuál es la modificación que introduce esta legislación? Introduce que anteriormente todo tenía que tramitarse a nivel nacional, ¿vale? Es decir, el enfoque es el mismo, pero deben de cumplir esas 4 condiciones, pero en vez de aplicar el concepto a nivel Administración General del Estado, ya que se han dado cuenta de que estaban teniendo muchísima lentitud en la tramitación de todas las autorizaciones de subproducto, a partir de ahora permite la aplicación de casos específicos a nivel comunidad autónoma. Es decir, que una comunidad autónoma puede autorizar un subproducto y aparte no solamente se puede utilizar en esa comunidad autónoma, sino que puede utilizarse en otra comunidad autónoma siempre y cuando la comunidad autónoma de destino emita un informe favorable. Y en este caso, encima, el silencio es positivo, ¿vale? Entonces, para todo esto, se dice que en el Ministerio se va a crear una sección específica dentro del registro de producción y gestión que ya existe para saber todos los subproductos, ¿vale? ¿Qué ocurre con el fin de condición de residuo? Un poco de manera similar. Sigue siendo lo mismo, pero a partir de ahora van a permitir una regulación caso por caso a nivel comunidad autónoma. La diferencia con respecto al subproducto es que los subproductos van a estar publicados en ese registro, en cambio,
Los residuos que pasan a ser fin de condición de residuos se encuentran dentro de las autorizaciones de gestión de los gestores que hacen esa fin de condición de residuos, ¿vale? No se queda un poco claro. Más. Hemos hablado que hablaban de residuos de construcción y demolición. Pues efectivamente, los residuos de construcción y demolición ponen una serie de obligaciones en un espacio temporal. Hay obligación de la retirada de las sustancias peligrosas como el amianto en obras de demolición, ¿vale? Es decir, no podremos demoler sin quitar el amianto. Y a partir del 1 de julio del 2022, o sea, pasado mañana, los residuos de construcción y demolición no peligrosos deben de ser clasificados preferentemente en el lugar de generación, en al menos las siguientes fracciones: madera, minerales, metales, vidrio, plástico y yeso. Y aparte, a partir del 1 de enero del 2024, se debe garantizar que la demolición es selectiva. No sé si alguno de ustedes hacen planes o proyectos de este estilo, pero tienen que tener en cuenta dentro de sus planes y proyectos que por un lado la generación y por otro lado la demolición deberá de ser selectiva en la obra, no que se gestionen todos los residuos de construcción y demolición de manera conjunta y que sea el gestor el que me los seleccione. No, a partir de ahora se obliga a que sea en el punto de generación. Y luego hay una posibilidad de que van a empezar a regular esos libros digitales de los edificios. Vale. Cuando hablamos de aceite no hay muchas modificaciones con respecto a la legislación anterior. Igualmente se obliga a la recogida separada. El tratamiento prioritario sigue siendo la regeneración o el reciclado y sigue estando prohibida la mezcla de otros residuos si la mezcla impide la regeneración o el reciclado. Es decir, un poco en aceites sí que no hay tantas modificaciones. Vale, vamos a empezar, una vez que hemos visto ya definiciones, una vez que hemos visto toda la parte inicial, vamos a empezar a ver todo el resto de articulados, cómo me van a afectar, como he dicho antes, como usuario consumidor y cómo me van a afectar como trabajador o como empresa, ¿vale? En la parte de usuario consumidor hay una parte que me va a afectar como en mi casa para saber qué fracciones a partir de ahora van a ser recogidas de manera selectiva en los domicilios. Actualmente todos sabemos que se recoge el papel, el metal, el plástico y el vidrio de manera separada. A partir de antes del 30 de junio del 2022, para poblaciones de más de 5.000 habitantes deberían de recogerse los biorresiduos. Estáis viendo que ya empezamos a tener un contenedor marrón y esta obligación será antes del 31 de diciembre para el resto de municipios. Antes del 31 de diciembre del 2024 deberá recogerse de manera selectiva los textiles y voluminosos. A la misma fecha el aceite de cocina usado y a la misma fecha los residuos domésticos peligrosos. Es decir, a partir de ese momento, los residuos domésticos peligrosos, como pueden ser los botes de aerosoles, los botes de pintura, etc., etc., tendrán que gestionarse de manera separada. ¿Cómo lo harán los diferentes municipios? Pues les comunicarán a los usuarios cómo deben hacerse. No sé si será con un contenedor aparte o sino que tendrán que gestionarse a través de los puntos limpios. Pero nosotros tenemos que saber que a partir de esas fechas la última, aunque haya municipios que han empezado antes, ¿vale? Y aparte dice que los residuos comerciales gestionados por vía privada y residuos industriales van a tener los mismos plazos que los anteriores. Es decir, que todos los residuos comerciales que se generan tendrán que separarse a través de las mismas fracciones en las fechas estipuladas, excepto los biorresiduos y los aceites de cocina que los han adelantado, ¿vale? Ojo con la cantidad de impropio. ¿Por qué? Porque efectivamente muchas veces no estábamos reciclando correctamente, las cantidades de impropio eran demasiado elevadas y a partir de ahora esta legislación permite que el incumplimiento de la correcta segregación puedes imponer sanciones. Cada ayuntamiento determinará cómo podrá ver esto. De hecho, a ver, en Alemania las bolsas de las fracciones son casi transparentes y si un usuario no recicla correctamente no le recoge la basura. Entonces, en España es diferente porque pues hay puntos que puedes llevarla y es difícil de identificar, pero a lo mejor se puede subir las tasas de basura. Bueno, deja al municipio a su querer cómo puede hacer esta medida. ¿Qué más me va a afectar como consumidor? Por un lado, en la parte de plástico de un solo uso, se fijan objetivos de reducción de consumo de determinados productos plásticos, como son los vasos y los recipientes alimentarios, que estos son los porcentajes que nos van a pedir frente al año 2022. De todas maneras, se prohíbe la entrega gratuita. A partir de ahora no van a poder entregar ni vasos ni recipientes alimentarios de manera gratuita. Aparte, hay una prohibición, esto ya estaba, ya lo sabemos, de introducir en el mercado productos de un solo uso de pajitas, cubiertos, etc., ¿vale? Pero, como hemos dicho en todo el tema de economía circular, no solamente hay que ir a la prevención de residuos, sino que hay que ir a las medidas de diseño. ¿Qué medidas de diseño va a haber? Por un lado, las tapas y tapones deberán permanecer unidos, las botellas.
y van a imponer el contenido mínimo de material de reciclado que tienen que tener las botellas de PET, ¿vale? Ciertos productos que se ponen en el mercado que tienen impacto en el medio ambiente van a tener que estar marcados, y el régimen de responsabilidad empleada del productor, cada vez que veáis RAP significa responsabilidad empleada del productor para ciertos productos que tendrán que ser para el año 2025, ¿vale? Todo esto, para el caso de las toallitas húmedas, los globos, las artes de pesca y los productos del tabaco, se va a adelantar al año 2023. Vale. Por otro lado, se establecen unos objetivos de recogida separada de botellas de plástico. Actualmente, en España, todos los envases domésticos se están recogiendo a través de un sistema integrado de gestión que es Ecoembes, como todos sabemos, pero estos objetivos se tienen que cumplir. 70% en el 23, 77% en el 25, 85% en el 27 y el 90% en el 29. Y lo que dice es que entre medias va a haber ciertas auditorías para establecer si se cumplen, y si no se cumplen los objetivos, se va a empezar a introducir otra figura que contemplaba la ley de envases, que es el sistema de depósito, devolución y retorno. De tal manera, pues son esas máquinas, bueno, los que tenemos mi edad hemos conocido el tema de las botellas de vidrio que tú lo llevabas y te devolvían un dinero, pues se va a establecer al final un sistema de depósito, devolución y retorno. ¿Qué más cosas me puede afectar como usuario? A partir de esta ley queda prohibida la destrucción o eliminación de excedentes no vendidos de productos no perecederos. Es decir, a partir de ahora, si hay un producto que no se ha vendido porque hay cambio de marca, porque etc., pues no se podrá destruir, sino que tendrá que donarse. Las administraciones públicas deberán de fomentar el uso de agua potable. Es decir, a partir de ahora, en cualquier administración pública va a tener que haber fuentes. En la hostelería igual, nos van a tener que dar la posibilidad de ofrecernos agua no envasada. Los comercios de más de 400 metros tendrán que destinar un porcentaje de su superficie, que es del 20%, a productos sin embalaje primario. Los comercios tienen obligación de admitir el uso de recipientes adecuados, es decir, que nosotros podríamos traer nuestros tuppers siempre y cuando estén higienizados y poder recibir la compra en nuestros envases sin tener que utilizar más envases. Los residuos de empresas agroalimentarias priorizarán la donación, la transformación antes alimentación, sus productos, compost y obtención de combustible para sus residuos según este orden, ¿vale? Y, por tanto, como están diciendo que no se puede destruir las cosas, sino que hay que donarlas, pues, efectivamente, los destinatarios que reciban esas donaciones tendrán consideración de consumidor final y, por tanto, el IVA va a ser cero. Si encima que se les dona no vamos a tener que imponerles algo. Todo lo que acabamos de ver es lo que nos va a afectar como usuarios finales. Y en el fondo, al final, todo esto que afecta como usuarios también nos afecta como trabajadores. Pero ahora vamos a empezar a ver en cómo me afecta como productor de residuos. Es decir, si mi empresa es una empresa productora de residuos, ¿qué modificaciones va a tener esta legislación? Se modifica la responsabilidad del productor pasando de ser delegada a compartida. ¿Qué significa eso? Anteriormente, cuando yo entregaba un residuo a mi gestor, yo me lavaba las manos y él se encargaba de gestionarlo, y en el momento que me había dado el papelito, yo sabía que ya no era mío. Ahora no. Ahora te dice que desde que tú generas el residuo hasta que el residuo es totalmente destruido en la planta final, tienes una corresponsabilidad. ¿Qué significa esto? Que el productor inicial deberá de asegurarse que ese residuo va correctamente a un destino final y deberá de solicitarle a su gestor, que muchas veces puede ser un centro de transferencia, un gestor intermedio, la documentación que justifique a dónde va a ir ese residuo. ¿Qué documentación es esa que hay que solicitar a vuestros gestores? El documento de traslado, la notificación previa, que es el primer documento que se hace para notificar que un residuo va a hacerse un traslado, deberá de poner el destino final. Y como esa notificación previa que se envía a las comunidades autónomas a través de medios electrónicos, después el documento de identificación, que es el documento con el que te recogen el residuo, está vinculado a esa notificación, con esa información tendremos toda la información de dónde van nuestros residuos. O si no, esta legislación habilita la posibilidad de que podáis solicitar un certificado a vuestros gestores que diga el destino final que tienen esos residuos. Pero sí que hay ciertas diferencias si se produce más de 10 toneladas al año. ¿Por qué? Antes se llamaban grandes productores, pero ahora son productores que producen más de 10 toneladas al año. La autorización es diferente en las comunidades autónomas si se producen más de 10 toneladas al año, y en ese caso se va a obligar a suscribir un seguro o una garantía financiera que cubra las responsabilidades de producción. Cierto es que muchas comunidades autónomas ya lo estaban pidiendo, otras no, pero ahora entra en juego una nueva legislación que acaba de salir también, que es el Real Decreto 208 del 2022, que es el Real Decreto sobre las garantías financieras en materia de residuos. Es decir,
que si el artículo 20.6 dice que los productores de residuos peligrosos de más de 10 toneladas tienen que suscribir un seguro o garantía financiera, ese seguro o garantía financiera tendrá que hacerse según el nuevo Real Decreto 208. Vale. La pregunta que mucha gente hace dice, yo soy gran productor, ¿tendré que empezar a suscribir ya el seguro? A ver, esta es a partir de la entrada de esta legislación. ¿Esto qué significa? Que ese seguro tendrá que suscribirse para toda la gente nueva que se autorice o si tú haces cualquier modificación de tu autorización o la administración te requiere. Es decir, que por ahora, de manera voluntaria, si no cambia nada, no tendríais por qué suscribirlo si es que no lo han pedido ya. La información, toda la información que hemos dicho del registro de producción y gestión, anteriormente, muchas veces, muchas comunidades autónomas tardaban muchísimo tiempo, de hecho, la comunidad, por ejemplo, andaluza, está tardando muchísimo tiempo a día de hoy, pero ahora la ley, puesto que si tú cuando te autorizas como productores te dan un número que se llama número NIMA, si tú no tienes ese número NIMA, no te pueden recoger los residuos porque no se puede hacer la documentación ya que no podemos tramitarla electrónicamente los gestores. Lo que dice ahora la legislación es que dan un plazo no superior a 15 días para que una vez que un cliente se inscriba, ese NIMA, ese número de inscripción, se meta dentro de los portales de tramitación electrónica. ¿Qué más obligaciones hay? Obligaciones importantes con respecto al etiquetado de residuos. Vale que la gran mayoría son similares a lo que ya había. La etiqueta tiene que ser clara, visible, indeleble y legible, pero antes aparecían unos datos y ahora aparecen más datos. Antes aparecían el código del residuo, el código LER del residuo, la peligrosidad, etc. Aparecía efectivamente el nombre del productor, pero ahora, aparte del nombre del productor, hay que poner el NIMA, la dirección postal electrónica y el teléfono. Es decir, que ahora mismo en la etiqueta del productor tendrá que aparecer muchos más datos que los que antes se ponían. Aparte, por supuesto, tendrá que aparecer la fecha de inicio del almacenamiento. ¿Para qué? Para saber que no han pasado 6 meses, porque en el caso de residuos peligrosos, que es lo que pide la ley, y los pictogramas de peligro. Vale. Almacenamiento. ¿Qué modificaciones hay con respecto al almacenamiento? Vale. El productor de residuos estaba obligado, lo que hemos dicho, bueno, a suscribir una fianza y aparte en almacenamiento de residuos, lo que anteriormente la legislación decía que tendría que ser adecuado, ¿no? Y ahora lo que dice la legislación es que tendrá que ser, no podrán estar los residuos peligrosos a la intemperie y aparte tendrá que haber un sistema de recogida de derrames para todo residuo que pueda generar derrames. ¿Eso qué significa? Que la zona de almacenamiento de residuos peligrosos, aparte de estar etiquetada y señalizada, tiene que estar techada y opción A, o toda la zona de residuos va a una arqueta ciega y que esa empresa tenga un procedimiento de vertidos y de recogida de vertidos, o opción B, haya cubetos de retención que por debajo de todos los residuos que puedan producir vertidos. Bueno, ojo a que ahora mismo estoy hablando con ingenieros, con lo cual supongo que muchos de vosotros trabajaréis con el APQ, en sustancias peligrosas. En el caso de residuos, no se basan las normas del APQ, es decir, que los cubetos de retención no tienen por qué contener los porcentajes que dice el APQ, ¿no? Del 50% de tal, el 20%, el contenedor mayor, no. Los cubetos de contención de derrames para residuos solamente tienen que hacer esa función, contener los posibles derrames, ¿vale? Libro de registro. Esto es una obligación que ya existía, es decir, todo productor de residuos peligrosos tenía que tener un libro de registro en el cual anotara las retiradas de residuos que ha generado en los últimos 3 años, pero ahora la cosa cambia. Por un lado, nos dice que ese libro tiene que ser de manera electrónica, antes daba la posibilidad de papel, es decir, que hablamos de un Excel, ¿eh? Ese libro tiene que ser de manera electrónica, ese libro tiene que contener no solamente los residuos peligrosos, sino los peligrosos y los no peligrosos, y ese libro no solamente tiene que contener los 3 últimos años, sino tiene que contener los 5 últimos años. Aparte dice qué apartados tiene que tener ese libro, que como veis pues son cantidad, naturaleza, origen del residuo, cantidad de productos, es decir, todo lo que aparece en la legislación que tiene que tener. Pero las modificaciones son las que os acabo de contar. Memoria anual. Esto es una novedad, ¿vale? En algunas comunidades autónomas, como era Andalucía y Cataluña y Castilla-La Mancha, sí que, independientemente de la Ley 22 del 2011 de residuos, estaban pidiendo unas memorias anuales para ciertos productores de residuos, ¿vale? Pues ahora mismo en el artículo 65 de la nueva Ley de Residuos dice que el productor de residuos tendrá que presentar una memoria anual y esta memoria afecta a los productores de residuos peligrosos, a todos, y a los productores de residuos no peligrosos de más de 10 toneladas anuales. Es decir, antes incluso las comunidades autónomas que pedían memoria solamente era para peligrosos, pues ahora todas las comunidades autónomas tienen la obligación de pedir una memoria anual
para los productores de residuos peligrosos o no peligrosos de más de 10 toneladas. Esto va a ser así. A la pregunta de cómo se hará esa memoria ni por qué medio se hará, todavía no se sabe, ¿vale? Y supongo que sea por medios electrónicos o pondrán un formulario, al igual que hay una plantilla con la declaración anual de envases, pero lo que sí está cierto es que el contenido de esa memoria tendrá que ser el que aparece en el anexo 15 de esta legislación, que es el que veis ahí a la derecha, ¿vale? Y la pregunta es, ¿y a partir de cuándo tengo que hacer esta memoria? A partir de la entrada en vigor de esta legislación. ¿Qué significa esto? Que como la fecha es antes del 1 de marzo de cada año, antes del 1 de marzo del año 2023, yo tendré que presentar la memoria de todos los residuos que he recogido en el año 2022. Bueno, siendo papistas, como la ley entró en abril, solamente tendrían obligación de pedirnos desde abril, pero yo supongo que todas las comunidades autónomas solicitarán las memorias de los residuos del año 2022 antes de marzo del 2023. Hay obligaciones también para los gestores, no solamente para los productores. Y como hemos dicho anteriormente que la responsabilidad es compartida del residuo del productor y del gestor, todo productor se tiene que asegurar que su gestor, que su transportista tengan estas autorizaciones correctas. Por un lado, ya no se podrá entregar un residuo a un recogedor, ¿vale? Anteriormente había recogedores que asumían la titularidad, es decir, eran transportistas sin centro de almacenamiento que asumían la titularidad. Eso no existe. Los transportistas son transportistas y los recogedores son gestores con centro de transferencia. Por otro lado, había otras dos figuras, que eran las de negociantes y las de agentes, que son las figuras intermedias. Las de agentes es una figura intermedia, pero la de negociante, que a veces se confundía, un negociante solamente podrá ser negociante cuando acredite que los residuos que recoge tienen un valor positivo. ¿Qué significa? Que no cuestan, que valen dinero, pues baterías, aceite, es decir, cosas que valen dinero. Vale. Y por otro lado, también a ciertas figuras, como era la de agente, la de negociante y la de transportista, no les obligaban a hacer memoria y a partir de la entrada en vigor de esta ley se les van a obligar a hacer una memoria, con lo cual van a tener mayor control sobre esos transportistas, agentes que a veces que no sabían muy bien lo que hacían. Hemos hablado de que esta legislación es rara porque incluye impuestos, efectivamente. ¿Qué impuestos incluye esta legislación? Por un lado, incluye un impuesto sobre envases de plásticos no reutilizables, es decir, que está sujeto a este impuesto la fabricación, la importación, o la adquisición intracomunitaria. Este impuesto va a ser de 0,95 euros por kilo y la base imponible que va a hacer es la cantidad de plástico no reciclado que haya en esos envases, ¿vale? Es decir, que al final, ¿qué se hace con todo esto? Se hace provocar o fomentar que exista plástico reciclado dentro de todos los envases que se pongan no reutilizables. Va a haber un impuesto sobre los depósitos de residuo en vertedero y la incineración. Es un tipo impositivo que va a ir en función según el tipo de vertedero, según el tipo de residuo, el tipo de incineración, etc. Va a ser de un máximo de 40 euros tonelada y luego las comunidades autónomas, que ya existían comunidades autónomas que ya estaban poniendo impuestos, por ejemplo Valencia, podrán incrementarlos, es decir, podrán revisar sus impuestos e incrementarlos en función de esta ley. Es decir, que vamos a tener dos nuevos impuestos. Impuesto a todo el tema de vertedero e impuesto a los plásticos. Vamos a hablar ahora de la responsabilidad empleada del productor, ¿vale? ¿Qué es? Por un lado, la responsabilidad empleada del productor, que significa que cuando alguien fabrica algo, no solamente que una vez que lo vende se olvida de eso, sino que tiene que asegurarse la posterior gestión del residuo de esto que pone en el mercado. De hecho, esto ya existe. ¿Con qué existe? Con los envases de plástico, con los envases domésticos, existe con el aceite, existe con los plásticos fitosanitarios, existe con los medicamentos, existe con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Es decir, no es algo que esté raro, pero a partir de ahora se van a aumentar la cantidad de productos que tengan esa responsabilidad empleada del productor. Vale, esa responsabilidad empleada del productor la puede cumplir una empresa de manera individual o de manera colectiva, ¿vale? Es decir, puede crear un sistema de responsabilidad empleada del productor individual o colectivo, ¿vale? Va a crearse, lo que hemos dicho, un registro de productores de productos, es decir, cualquier empresa que esté obligada a hacer un sistema de responsabilidad empleada del productor tendrá que registrarse en ese nuevo registro. Esta legislación dice cuál va a ser el contenido mínimo de las normas que regulen estos sistemas de responsabilidad empleada del productor. Habla sobre las obligaciones de organización, financiación y el alcance de la contribución financiera. Habla también de los convenios que tiene que haber con las diferentes comunidades autónomas y habla, por supuesto, de supervisión y control para el seguimiento de los objetivos que van a tener estos sistemas de responsabilidad empleada del productor. La ley, como hemos dicho al principio, no es solamente una legislación de residuos, sino es una legislación de residuos y de suelos contaminados.
En la parte de suelos, los 4 puntos más importantes son los que pongo aquí. Por un lado, los propietarios de fincas declararán si se ha llevado a cabo alguna actividad potencialmente contaminadora del suelo en la transmisión de cualquier derecho del mismo, es decir, que a partir de ahora el propietario tendrá que informar de qué actividades ha habido en ese suelo para informar al siguiente comprador. Habrá obligación de descontaminación con una regla general de 3 años una vez que se ha declarado este suelo contaminado, salvo que por razones técnicas se requiera un mayor plazo, pero a partir de ahora se van a empezar a pedir descontaminaciones. El plazo que van a tener las comunidades autónomas para resolver si un suelo ha dejado de estar contaminado va a ser de 6 meses, para evitar que esto se diluya mucho en el tiempo. Y se va a crear un nuevo inventario nacional de recuperación voluntaria de suelos contaminados. Hasta ahora había un inventario de suelos contaminados, pero ahora va a haber un nuevo inventario de suelos de recuperación voluntaria. Como he dicho al principio, el régimen sancionador de esta legislación se ha duplicado directamente, ¿vale? Las sanciones muy graves han pasado, que estaban desde 100.000 hasta 3,5 millones y en el caso de residuos peligrosos han pasado a ser hasta 600.000 y hasta 3,5 millones. Es decir, se han duplicado con respecto a lo que había antes. Las graves van desde 2.000 euros a 100.000 en el caso de residuos peligrosos y en el caso de residuos peligrosos desde 20.000 hasta 100.000 y las leves hasta 2.000 si es residuo peligroso y si es residuo peligroso hasta 20.000. Vale. No solamente se han duplicado las sanciones, sino que aparte de eso, las sanciones, cosas que antes eran leves, ahora pasan a ser graves. ¿Cuáles? Temas documentales. No estar dado de alta como productor de residuos, mezclar residuos, no tener etiquetado, todas esas cosas que se estaban considerando como leves en las inspecciones. De hecho, la legislación ya dice que tienen que ser graves e incluso muy graves, ¿vale? Es decir, lo que pongo aquí, se tipifican con un mayor grado algunas de las infracciones. Como muy graves está la producción, gestión y transporte de residuos sin autorización, es decir, que en el fondo es un documento, es un papeleo, el incumplimiento de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor y el incumplimiento de las obligaciones que tiene un productor, que es, por un lado, darse de alta, tener un seguro, identificar sus residuos, etc., 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 ¿vale? ¿Qué más modificaciones un poco más menores tiene esta legislación? Bueno, por un lado, hemos dicho efectivamente el régimen sancionador. Hay una serie de modificaciones sobre traslado transfronterizo. No sé si alguno de ustedes hace algún traslado transfronterizo, pues tiene ciertas modificaciones. Se va a crear un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto. Se desagregarán ciertas operaciones de tratamiento, que es lo que he dicho, que a partir de ahora va a haber unas operaciones de tratamiento. Antes estábamos con el R12, R13, pues ahora va a haber R1201, R1202, es decir, que van a cambiar las autorizaciones de los gestores y, por tanto, los contratos de tratamiento que ustedes tienen con ello. Va a haber una regulación de residuos de medicamentos, unos contratos que se van a reservar para la gestión de textiles, muebles y enseres, y esta propia ley de residuos ya empieza con la responsabilidad ampliada del productor de textiles, muebles, enseres y plásticos de usos agrarios. Vale, terminamos aquí la ley de residuos y vamos a hablar 3 pinceladas de lo que va a ser el nuevo Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, que habla también de residuos. Y creo que, bueno, ir preparándonos un poco e ir pensando en ello es un punto positivo. ¿En qué momento se encuentra este Real Decreto? Este Real Decreto se ha enviado por parte del Ministerio a Europa para que, después de la consulta previa, para que analicen si se adecua a lo que tiene que tener. Con conversaciones que hemos tenido con la subdirectora general de residuos, nos dice que este Real Decreto saldrá más o menos, verá la luz a finales de año, principio del año que viene. En ese momento empezarán a tener obligación todos los envasadores que ponen en el mercado de envases a tener una responsabilidad ampliada del productor y, por tanto, a saber cómo van a establecer esa responsabilidad ampliada del productor y dejan un tiempo de 1 año para establecer esos sistemas de responsabilidad ampliada del productor y 6 meses más para que una empresa se adhiera. Es decir, que en el horizonte temporal estábamos hablando, aunque parece mucho tiempo, no es tanto, estamos hablando de junio del año 2024, será cuando todas las empresas que pongan envases en el mercado y también los usuarios de esos envases, de esos residuos de envases, los que tendrán que, por un lado, o establecer el sistema de responsabilidad del productor o preguntar a sus proveedores qué sistema de responsabilidad del productor han adoptado para poner en el mercado los envases, ¿vale? Por un lado, la sección quinta pues, habla del régimen de responsabilidad ampliada del productor. El artículo 41 habla de las obligaciones que van a tener estos productores de producto. Habla de ciertas definiciones de qué es un productor de producto, de qué es un envase industrial y qué es un envase comercial, porque antes muchas veces sí que todos sabíamos lo que era un envase doméstico, pero en el caso del envase industrial, el envase comercial había un poco de lío y ahora sí que establece que envase industrial es todo envase que se usa en una industria y envase comercial es el que se usa en el ejercicio de la actividad comercial, ¿vale? Al por mayor o al por menor.
Y luego dice cuáles son las alternativas que va a tener el envasador para cumplir con esta legislación, es decir, cuáles van a ser las posibilidades de sistemas de responsabilidad ampliada del productor que hay. Por un lado está el individual, es decir, una propia empresa puede decidir poner los envases en el mercado a través de un sistema individual. Eso se va a llamar a partir de ahora SIRAP, Sistema Individual de Responsabilidad Ampliada del Productor. Se puede, por supuesto, seguir con el tema del sistema de depósito de devolución y retorno, que esto se utiliza mucho pues, para los GRGs que tienen un valor añadido o envases que el proveedor quiere recuperar, o se podrá establecer un sistema colectivo de responsabilidad empleada del productor, un scrap, ¿vale? En el fondo, para los domésticos, Ecoembes es un scrap. Entonces, se van a empezar a autorizar scrap para envases industriales, en los cuales todos los envasadores van a tener que pertenecer, ¿vale? ¿Cuáles van a ser las obligaciones que van a tener estos scraps o estos SIRAPs? Cumplimiento de objetivos, van a poner una serie de objetivos que tienen que cumplir. Tendrán que organizar y financiar la gestión de los envases una vez se conviertan en residuos. Van a tener un deber de información y estos scraps o SIRAPs podrán realizar los planes de empresariales de prevención de envases, que son los planes que hay que hacer para todos los envasadores que pongan envases en el mercado por encima de los límites que marca el Real Decreto de Desarrollo de la Ley de Residuos, de envases. Hasta aquí toda mi explicación, ¿vale? Espero no haber sido demasiado vasta explicando todo lo que tenía que decir. Bueno, únicamente os pongo la siguiente transparencia. Gracias por vuestro tiempo y las preguntas que queráis. Aquí veis cuál es mi correo electrónico. Cualquier duda posterior o cualquier necesidad que tengáis de ayuda con esta nueva ley de residuos o con la futura ley de envases podéis consultarnos. Y no sé si ahora damos paso a las preguntas. No sé si queréis. ¿Alguien del colegio? Bueno. Sí, nos preguntan que si la memoria es por NIMA o por CIF. No, un productor de residuos es cada centro productor es por CIF y localización, que es cuando te dan un NIMA, con lo cual las memorias van a ser por NIMA, por cada centro productor. No es como la ley de envases que te dice que es por CIF, tienes que poner los envases que has puesto en el mercado en toda España, no, aquí va a ser por centro productor, por NIMA. Si alguien quiere hacer alguna consulta, por favor que la pasen a través del chat. Sí, estoy revisando a ver si hubiera cualquier otra, dejamos un momento. De todas maneras, luego saldrán. Una vez que ustedes se pongan con la legislación y empiecen con las obligaciones, con las inspecciones que va a empezar a ver y demás, pues supongo que saldrán preguntas. Bueno. Hay una pregunta que pone, ¿se entiende por envase también las cajas a granel de productos? Por ejemplo, una imprenta que entrega los folletos en cajas. Sí, efectivamente. Las cajas a granel también es un envase y si ustedes lo que fabrican se meten en una caja y esa caja es la que se pone en el mercado, tendrán que establecer un sistema de responsabilidad ampliada del productor para esos envases, ¿vale? De tal manera que el que genera el residuo, el productor de ese residuo final, sepa dónde debe dejar esas cajas en función del scrap o el SIRAP que ustedes hayan montado. De hecho, a ver, se están montando, hay iniciativas que se están montando scraps de envases industriales colectivos y bueno, yo les insto a que hablen con sus asociaciones porque son los que pueden tener también muchísima información sobre los diferentes scraps que está habiendo en el mercado para que ustedes poco a poco puedan adherirse a alguno de ellos. ¿Alguna consulta más? Sí. Vale, dice que en cuanto a los residuos de demolición y construcción, la ley anterior también decía que preferiblemente se segregarán en la obra, por lo que conoces se hará mayor seguimiento de este requisito. En principio, había dos espacios temporales. Uno que efectivamente preferiblemente se segregará en obra, pero después ya en el horizonte, que no me acuerdo exactamente del año, te dice que la propia demolición está obligada a hacerse de manera separada, con lo cual en ese momento ya va a haber obligación de que esa demolición sea separada y por tanto ya sí que la segregación tendrá que ser obligatoria, ¿vale? Hay otra pregunta ahora mismo que dice que en los documentos de transporte a partir de ahora no podrán figurar en ningún caso el gestor y el transportista como productor. Eso no es cierto. Es decir, si lo que hablamos es que en los documentos de identificación
hay una parte que se llama el operador, ¿vale? Es muy importante. ¿Quién es el operador de un traslado? El operador de un traslado puede ser el productor, por supuesto, el operador del traslado, pero podría ser el agente, ¿vale? Un agente también puede ser productor, o podría ser, perdón, el gestor, siempre y cuando se realice una recogida in itinere de residuos de las mismas características. ¿Qué significa esto? Si ustedes le recogen un gestor como Safety Clean hace servicios de máquinas que siempre es el mismo residuo y lo hace en ruta. En ese caso, Safety Clean asume la figura de operador para todos esos traslados. Efectivamente, en un documento de identificación aparecen diferentes figuras. El operador, el productor, que en ese caso serán ustedes sí o sí, y el gestor. Entonces, vuelvo a repetir, el productor son ustedes, el gestor somos nosotros, pero lo que es el operador puede ser, en primera opción, el productor, el agente o el gestor de los residuos, siempre y cuando la recogida sea de residuos similares e inútiles. ¿Vale? La siguiente pregunta es, en cuanto al desarrollo de la responsabilidad del productor, ¿para cuándo se prevé? La legislación saldrá en diciembre del 2022. Darán un año para que se constituyan los scraps, es decir, que hablamos de diciembre del año 2023, y los envasadores tendrán la obligación de adherirse a algún scrap a los 6 meses de eso, es decir, que creemos que será para junio del año 2024, ¿vale? Pero yo, como estamos hablando de que a partir de ahora ustedes van a tener que pagar por la puesta en el mercado de envases, ¿para qué? Para que luego esos envases se gestionen correctamente. Con lo cual yo ya empezaría a buscar cuál es la alternativa que vamos a hacer, porque a lo mejor ustedes determinan que quieren hacer un sit-up y tendrán que montarlo, o a qué scrap van a querer pertenecer para también introducir en sus presupuestos y saber en qué manera van ustedes luego, en ciertos casos, trasladar esos impuestos a la cadena de valor. Vale, la ley plantea alguna solución para aumentar el mercado de residuos, fomentar la economía circular. Pocos residuos peligrosos conseguimos en el tratamiento sean valorización. A ver, la ley lo que dice es que tienes una jerarquía de tratamientos. De hecho, incluso lo que está haciendo es penalizar el vertedero. El problema es que muchas veces las legislaciones, todos lo sabemos, que no van acorde con la industria. Y en España tenemos muchísimos problemas con los tratamientos de valorización. Es decir, tenemos deficiencias de tratamiento de reciclado de disolventes, deficiencias de incineraciones, deficiencias de muchas cosas, pero lo que nos dice es que al final siempre tendríamos que seguir esa cadena de tratamientos eficaces en la medida de lo posible, vuelvo a repetir, y si no, vamos a tener que pagar las tasas de vertederos. El impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables está pensado para enero de 2023. ¿Hay alguna noticia que se pudiera establecer alguna moratoria? No tengo noticias. Nosotros estamos en contacto con la Asociación de Gestores de Residuos, ¿vale? Ha habido una sola modificación que se ha tenido en cuenta con respecto a la ley, que va a salir, por cierto. En el cálculo de la garantía financiera de un gestor de residuos que tiene que calcular cuál tiene que ser su seguro, han cambiado las cifras porque estaban mal planteadas, pero realmente en el tema de plásticos yo no tengo noticias de que haya ninguna moratoria con respecto a este espacio temporal. Si la hubiera, pues os informaré. No sé si hay... Creo que no me he dejado ninguna, ¿no? Voy a repasarlas. De todas maneras, vuelvo a repetir, mi correo es este, laura.sandesilia@safetyclean-medioirente.com. Nosotros, al igual que el colegio, tenemos LinkedIn, tenemos página web para que vean un poco cómo podemos ayudarles, pero cualquier pregunta posterior que pueda yo ayudarles, me escriben un correo electrónico y yo les intentaré solucionar lo antes posible. Este es un tío que se tiene que poner las pilas a ayuntamientos. Sí, de hecho, justamente esta semana he estado hablando con varios compañeros míos que el reto que van a tener ahora mismo los ayuntamientos para poder dar cumplimiento a todo esto es brutal, ¿vale? Es decir, un municipio de más de 30.000 habitantes, pues piensa que no sé exactamente qué tipo de avance lleva cada municipio. Yo vivo en un municipio de Madrid que creo que es bastante avanzado, que ya tenemos establecida la recogida selectiva de textiles, de aceites de cocina, están imponiendo todo el tema de los biorresiduos, pero piensa que va a tener el reto de los residuos peligrosos, el reto de los enseres, es decir, todo esto, y luego encima también, por ejemplo, en el municipio en el cual yo vivo, se están poniendo las pilas para intentar que los residuos comerciales, ayudarles a todos los comercios a toda esta recogida separada. Es decir, es un reto muy grande que tendrán los municipios. De hecho, hay algunos que los tienen interiorizado como con empresas municipales,
pero hay otros que lo tienen todo subcontratado y tendrán que ser esas empresas las que doten de medios a todos estos ayuntamientos para el cumplimiento. Al final, en el fondo, toda esa recogida selectiva revertirá en las tasas de basuras que vamos a tener que pagar, por supuesto, y vuelvo a repetir una parte que yo tengo conocimiento y que así se va a empezar a hacer, de que a partir de ahora los usuarios que no cumplan van a tener sanciones. Como no puede haber sanciones individuales, lo que va a ocurrir es que, yo te digo, por ejemplo, el ejemplo de Rivas, hacia Madrid, que es donde vivo. Lo que van a hacer es que por municipios, por zonas de recogida, ya que lo tienen todo monitorizado, van a establecer qué zonas son las que lo hacen mejor y las que lo hacen peor, y la tasa de basuras va a ir en función de tú y tus vecinos. Entonces, en el fondo también fomentan, entre comillas, la denuncia. Es decir, esto no lo está haciendo bien, tal. ¿Por qué? Porque al final es la única forma de concienciarnos para llegar a todos los porcentajes de recuperación que nos pide Europa y que no se están cumpliendo. Pero sí, un gran reto. En estos próximos 5 años, la gestión de residuos urbanos, por decirlo de manera, y la gestión de los residuos de envases son los 2 grandes retos. Bueno, no sé, José Granero, si crees que... Bueno, de nuevo, a mí me ha parecido interesantísimo. Evidentemente hay que trabajar en la ley para nuestros clientes. También veo grandes oportunidades de negocio para los profesionales de la ingeniería en el campo de la economía circular, de los residuos, de forma directa o indirecta. Me vienen a la mente bastantes cosas. Evidentemente, Laura, quiero agradecerte la ponencia que nos has dado, y quiero también agradecerte que te pongas a disposición de nuestros colegiados por alguna duda concreta que te pueda consultar. Agradecerte tu tiempo que nos has dedicado. A los que han estado en la conferencia, gracias por asistir, y espero que haya sido de vuestro agradecimiento y aprovechable, que haya sido aprovechable para todos vosotros. Y nada, espero verte pronto, Laura, de nuevo aquí con otros temas. Vale, así, perfecto. Yo todo lo que más o menos vaya dominando no tengo ningún problema, porque luego, bueno, aquí ha habido pocas preguntas, pero algunas otras que hemos hecho otras conferencias había una batería de preguntas. Yo creo que la ley está todavía muy reciente, no la hemos leído y no hemos calibrado lo que se nos viene encima: ciudadanos, municipios, autonomía, Estado, Europa, porque todo esto viene impuesto desde fuera. Y creo que los primeros que debemos de concienciarnos somos nosotros a nivel de ciudadano particular y exclusivo. Tenemos que reciclar, y si nosotros empezamos por ahí, pues los ayuntamientos no tendrán más remedio. Aquellos impuestos que ellos recauden por esa intervención deberían de revertir en beneficios para la comunidad y para el ciudadano. Y no ser unos impuestos directos que se vayan para otras cuestiones y se vayan a otros temas que también serán importantes, pero yo creo que cada cosa debe ir a su sitio. Y bueno, no nos queda más remedio. Esto es el futuro que debemos pensar que es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque de momento... si miras fríamente, no sé lo que le vamos a dejar. Desde luego, nada bueno de momento si seguimos por este fríamente camino. Hay poco, ¿no? Fríamente, el calentamiento, fríamente hay poco. Yo había una camiseta el otro día, vi en el Carrefour, una camiseta que decía que no tenemos planeta B. Esa es para mí es mi frase. Y la frase que siempre decimos es que yo lo que quiero es que las empresas y nosotros hacemos un impacto positivo en el medio ambiente, ¿vale? Entonces, esto ya no es un tema de que yo siempre intento concienciar. A ver, mi trabajo es en el fondo vender a gente que haga temas de medio ambiente. Pero cuando yo hablo con ella, muchas veces, no, es que no me quiero gastar. Yo sé que todo el medio ambiente es un gasto muchas veces para las empresas, pero si nosotros no concienciamos a las direcciones de las empresas de que tienen que imponer sistemas de gestión voluntario, normas ISOs, cálculos de huella de carbono, etc., que por cierto, ya por dar una pincelada a todos los que están aquí, hay una ley de cambio climático que salió hace un año. Todas las empresas que se obligaron a hacer auditorías energéticas, que eran las que eran más de 250 millones de euros, más de 250 empleados, 50 millones de euros, si no me equivoco, todas esas empresas van a estar obligadas a hacer un cálculo de su huella de carbono y un registro en el ministerio. Esto es una oportunidad de negocio para todos ustedes bastante grande. Todo el tema de cálculos de huella de carbono, todo el tema de emisiones. ¿Por qué?
porque España y Europa tienen un objetivo 2030 de cálculo de huella de carbono y un 2050 de descarbonización. Y si no nos ponemos las pilas con esto, vamos mal. Entonces, hemos dado ya en el colegio algún curso sobre el tema de la huella de carbono que, evidentemente, con la intención de que sea también, como acabas de comentar, una posibilidad nueva o un nuevo campo de actuación profesional de la ingeniería en su totalidad, como rama del saber. Sí, pero yo creo que hay un punto más. A ver, yo no sé ustedes, pero cuando hablan de la palabra sostenibilidad, muchas personas no saben lo que significa. Es una palabra muy, muy vacía, ¿no? O sea, ¿qué es la sostenibilidad? Cuando hay que ir a hechos concretos, ¿no? Entonces, la huella de carbono no solo tiene que ser un número ficticio de que, bueno, soy calcula la huella, tengo 44, no. Tiene que estar súper vinculada con la eficiencia energética, con temas de poner sistemas de reducción. Es decir, creo que aquí hay mucho campo. Y aquí es igual. El tema de la ley de residuos, que es el tema de hoy, está muy vinculado a una ingeniería de desarrollo de productos, una ingeniería de desarrollo de materiales, una ingeniería de desarrollo de tratamientos de residuos. Es decir, que la ley es una, pero luego los campos son muchos. Son muchos, efectivamente. Bueno, pues nada, reiterarte las gracias por tu tiempo, por tu dedicación y tu transmisión de los conocimientos. No hay problema. Y a todos los compañeros y a aquellos que han estado en la conferencia, gracias y buen día.